Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. ¿Recuerdan? Estamos allí acompañando al apóstol Pablo, compareciendo él ante las autoridades romanas y después de haber sido acusado injustamente. Ya hemos leído varias veces, lo hemos comentado varias veces. Estamos entonces allí con Pablo ante el gobernador, un gobernador romano, un hombre llamado Porcio Festo. Estamos con él ante otro hombre importante también, romano, autoridad romana, un hombre llamado Agripa, uno de los Herodes, de hecho el último de la dinastía de los Herodes, como lo comentábamos la semana pasada. Pero no solo está ante estos dos hombres, está ante la hermana de Agripa, una mujer llamada Berenice. Había ahí otros funcionarios de Roma, había bastante gente ahí delante de Pablo, y a Pablo le dieron la oportunidad de hablar en su defensa. Pablo no hizo tanto una defensa de sí mismo, sino lo que Pablo hizo fue una defensa de su fe, de el Evangelio, y es en donde estamos. Así que quiero que leamos en el capítulo 26 a partir del versículo 4, por favor. Capítulo 26, versículo 4. Ya vemos aquí, vemos al apóstol Pablo ya hablando después de que el rey Agripa le dio autorización para hablar. Y dice el apóstol Pablo, versículo 4: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la que las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que era mi obligación hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Hasta ahí nada más. Lo primero que quiero que veamos, miren, este relato de la conversión del apóstol Pablo es la tercera y la última vez que lo vemos aquí en el libro de Hechos. Si ustedes lo buscan, son en 3 ocasiones el apóstol Pablo relata cómo el Señor Jesús lo encontró allá en el camino a Damasco y cómo Dios tuvo misericordia de el apóstol Pablo o de Saulo de Tarso. Cuando estaba él convencido de que su deber era acabar con el camino, con los cristianos, con Jesús mismo. Lo primero que quiero que veamos es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para con Pablo y la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. Pablo era un hombre preparado, un hombre capacitado. Ya lo leímos, él lo comenta aquí en estas palabras que expresa delante de Festo y de Agripa y de toda la gente que estaba ahí delante de él. Él era un hombre bien preparado. De hecho, algunos dicen que Pablo era un hombre conocido en Jerusalén. Él era un fariseo, como él mismo lo dice en su testimonio, un fariseo en toda la extensión de la palabra, y era un hombre conocido. Lo conocían por ser un hombre celoso de la ley judía y de las tradiciones y costumbres judías. Era un hombre preparado intelectualmente, era un hombre conocido por mucha gente en Jerusalén, era un hombre que tenía la aprobación y el respaldo de otros líderes judíos
para llevar a cabo esta labor que él consideraba era su responsabilidad. Él consideraba que era a lo que Dios lo había llamado. ¿Te fijas? Y quiero darme prisa porque me temo que el tiempo me va a ganar otra vez, pero quiero que quede claro y que se entienda lo mejor que se pueda lo que quiero decir. Mira, Pablo, podemos decir, o puedo decirlo, espero no equivocarme, creo que no, pero Pablo era un hombre que lo tenía todo, o tenía muchas cosas. Otra vez, tenía preparación académica, intelectual. Era un hombre reconocido, tenía cierto reconocimiento allí en su nación, en Jerusalén. Era un hombre que tenía el apoyo, el respaldo de otros líderes de Jerusalén. Así que podemos decir que Pablo de alguna manera lo tenía todo. Y aquí es mi punto. Mira, una persona puede tenerlo todo en su vida y aún puede pretender hacer cosas para agradar a Dios y para la gloria de Dios, pero al mismo tiempo puede estar bien lejos de Dios. Teniéndolo todo, puede estar lejos de Dios. Dicho de otra manera, una persona puede tenerlo todo o puede tener muchas cosas, pero si Dios, óyelo bien, si Dios no se acerca a él o a ella, esa persona no tiene ninguna esperanza. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Bueno, con Saulo de Tarso, porque todavía no era el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre cuando era Saulo de Tarso, el hombre fariseo, el hombre reconocido por muchos, el hombre que tenía el apoyo y el respaldo de muchos? ¿Qué fue lo que pasó cuando él estaba en esa etapa de su vida, en ese camino en el que él creía que estaba bien, que estaba haciendo lo correcto? Y creía, estaba convencido de que su deber era oponerse y acabar con el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con él? Dios, el Señor, tuvo misericordia de él. ¿Recuerdan las palabras del mismo apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo? Lo que le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y quiero también comentar algo al respecto de estas palabras de Pablo. Dice en el versículo 12 el apóstol Pablo: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo. ¿Pero qué? Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, oigan, dice Pablo, yo soy el peor de todos, pero, ¿qué dice otra vez? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Yo soy pecador, el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo tuvo Dios misericordia del apóstol Pablo? Dios se acercó a él. Cuando Pablo estaba bien metido en su vida, en total rebeldía y oposición abierta, franca, en contra de Cristo Jesús, cuando Pablo estaba como un loco queriendo acabar con los cristianos y persiguiendo a los cristianos y haciendo lo que él mismo dice aquí, yo era antes un blasfemo. Yo perseguía a los cristianos. Yo los obligaba a blasfemar a ellos del nombre de Cristo. Haciendo eso, el Señor tuvo misericordia de mí, dice el apóstol Pablo. Tiene que ser así. Tiene que haber sido así. De otra manera, ese loco llamado Saulo de Tarso, jamás, él por sí mismo, jamás hubiera querido reconocer
a Jesús de Nazaret como el Mesías, ni reconocerlo como su Señor. Y esto nos enseña algo, hermanos, y nos recuerda algo a ustedes y a mí. Mira, más o menos lo mismo que pasó con Saulo de Tarso, lo mismo pasó contigo y conmigo. Lo mismo. Cuando tú y yo estábamos llevando nuestra vida como mejor creíamos nosotros que debíamos llevarla, cuando estábamos haciendo de nuestra vida lo que a nosotros se nos daba la gana, permíteme la expresión, cuando estábamos completamente en rebelión en contra de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Esa es la razón por la que ahora tú estás aquí. De no haber sido así, tú todavía continuarías, tú y yo continuaríamos con la vida que llevábamos cuando estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo, completamente lejos de Dios. Si ahora estamos en el camino de Dios, es porque Dios nos encontró en el camino de nuestra vida, donde nosotros creíamos que debíamos estar, donde nosotros creíamos que era lo mejor para nosotros, nos puso un alto, nos hizo entender, nos hizo recapacitar y nos atrajo a Él mismo. Si Dios no se hubiera acercado a nosotros, nosotros ahora estaríamos sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Así que aquí tenemos un motivo para estar agradecidos con Dios y para alabar su nombre, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Ahora mira, siguiendo con el ejemplo del apóstol Pablo, quiero que notes el contraste entre los versículos que hemos leído aquí en 1 de Timoteo y lo que leímos o lo que Pablo dice delante de Festo y delante de Agripa y de toda la gente que estaba ahí en aquel lugar en Hechos capítulo 26. Regresa tantito, mira, de hecho manténlos ahí en tu Biblia abiertos los dos pasajes porque quiero que veamos algo. Primero en Hechos capítulo 26 versículo 9, cuando Pablo dice: yo solía creer que era mi obligación hacer todo lo posible, oye, para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. ¿Te fijas? Yo creía que esa era mi obligación. Oponerme, hacer todo lo que estuviera a mi alcance para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Ve el contraste de lo que acabamos de leer aquí en Hechos 26 con lo que dice ahora el mismo Pablo, el mismo hombre, en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Ya lo leímos, pero otra vez lo voy a leer. Versículo 12. Mira, ¿ves la diferencia? Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te fijas? En el versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Te fijas? ¿Ves la diferencia? Y la pregunta entonces es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre para que cambiara de manera tan radical su manera de pensar y sobre todo su manera de pensar en cuanto a Cristo Jesús? Porque en Hechos lo vemos a ese hombre como un loco creyendo que su obligación era oponerse al nombre de Cristo Jesús y acabar con todo lo que tuviera que ver con él. Pero ya años más tarde lo vemos diciéndole a su hijo en la fe, a Timoteo: qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que ya comenté en primer lugar. Dios tuvo misericordia de él. Y pasó lo que ya sabemos que pasó con él cuando iba en el camino a Damasco, respirando amenazas y muerte, como él mismo dice en otro pasaje, queriendo acabar con los cristianos. Regresen a Hechos, por favor. En el versículo 11, la segunda parte del versículo 11, dice Pablo: estaba tan violentamente en contra de ellos, es decir, de los cristianos, que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En eso estaba el apóstol Pablo. Esa era su vida, esa era su obligación, como él pensaba. En eso estaba. Y un día que estaba en eso, yendo a Damasco para ver si allí encontraba más cristianos, dice del versículo 12,
Cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esta misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, aquí está, mira, y esto responde a la pregunta que hacía yo hace un momento. ¿Qué pasó con este hombre llamado Saulo de Tarso? Aquí está. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, una luz del cielo, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Y eso es lo que quiero que veamos en siguiente lugar. Una luz del cielo. La luz de Dios. La luz de Dios que vino sobre aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Lo que pasó con ese hombre cuando iba en el camino a Damasco con ese odio y esa sed de sangre de los cristianos fue que Dios mismo se le apareció. La luz del cielo, Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuyo resplandor es un resplandor mucho más fuerte y más brillante que la luz del sol cuando brilla al mediodía. El mismo Señor Jesús se le apareció y brilló en él, en su mente, en su corazón. La luz de Dios vino sobre él. Y mira, cuando la luz de Dios viene sobre una persona, esa persona entonces deja de estar en tinieblas, deja de estar en oscuridad y entonces ve. Entonces sus ojos son abiertos. Si preguntamos qué pasó con Saulo de Tarso, que lo vemos en Hechos, creyendo que su obligación era oponerse a todo lo que tuviera que ver con Cristo Jesús, pero ya en Timoteo lo vemos diciendo, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que la luz de Dios, la luz del cielo, como él mismo dice, vino sobre él. Y lo mismo pasó contigo y conmigo un día, hermano, hermana. Lo mismo pasó contigo. La luz de Dios vino sobre nosotros. Y entonces, cuando eso pasó, nosotros pudimos ver. Y es que la luz de Dios nos permite, en primer lugar, nos permite darnos cuenta o ver dos cosas. En primer lugar, la luz de Dios nos permite ver, en primer lugar, quién es Dios, pero también la luz de Dios nos permite ver quiénes somos nosotros. Cuando Dios brilla en el corazón de una persona, esa persona entiende eso, es lo primero que entiende quién es Dios y entiende quién es Él. Y esa persona entonces puede decir más o menos lo mismo que el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Porque gracias a la luz de Dios uno entiende eso, soy pecador. Y a diferencia de mí, Dios es santo, es justo, es poderoso, es el Señor, es el soberano. Pero eso solo pasa cuando la luz de Dios viene sobre una persona. Cuando la luz de Dios viene sobre nosotros o cuando la luz de Dios viene sobre alguien, la luz de Dios nos permite ver lo que antes ni tú ni yo podíamos ver, porque estábamos ciegos. Nos permite ver la luz de Dios, nos permite ver nuestro pecado, nuestra rebelión en contra de Dios. Nos permite ver lo absurdo que estamos viviendo nuestra vida o la manera absurda en la que estamos viviendo nuestra vida. La luz de Dios nos permite ver nuestra miseria. La luz de Dios nos permite ver nuestra ruina. La luz de Dios nos permite ver nuestra condenación. La luz de Dios nos permite ver y darnos cuenta que estamos lejos de Dios, que estamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que la luz de Dios nos permite ver quiénes somos y nos permite ver también la condición en la que estamos. Hermano, hermana, solo cuando la luz de Dios viene a nuestra vida y no la rechazamos, sino que reconocemos nuestro pecado y lo confesamos y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, solo cuando hacemos eso, nuestra vida cambia.
Cuando viene la luz de Dios, cuando nos damos cuenta quiénes somos, quién es Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra condición, cuando nos volvemos a Dios de todo corazón en arrepentimiento y fe, entonces nuestra vida cambia. Y cambia para bien. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso. Por eso es que lo vemos ese gran cambio en él. Eso fue lo que pasó, la luz de Dios vino a él. Y lo mismo pasó contigo y conmigo. La luz de Dios vino a tu vida, la luz de Dios vino a mi vida. Ahora, cuando eso pasa, cuando Dios tiene misericordia de ti, cuando Dios ha tenido misericordia de mí, cuando la luz de Dios ha venido sobre ti y sobre mí, no es para que tú y yo entonces estemos tranquilitos con los brazos cruzados, diciendo amén, gloria a Dios, ahora soy hijo de Dios, Dios me ha salvado y perdonado por gracia, soy salvo por gracia y ahora voy camino al cielo. Todo bien, gracias a Dios, gloria a Dios, Señor. Y así me quedo con los brazos cruzados. No es así. No es así. Oye bien, hermano, hermana, oye bien, la gracia, la misericordia de Dios no son un fin en sí mismo. Ajá. No es nada más para decir, bueno, Dios tuvo misericordia de mí y ya, me relajo y ya voy camino al cielo y espero a que el Señor me llame a su presencia y todo bien. No, no. Ni la gracia, ni la misericordia de Dios, ni la salvación de Dios son un fin en sí mismo. Ajá. Tú y yo que estamos en Cristo Jesús, tú y yo que hemos visto la luz de Dios, tú y yo que hemos recibido la misericordia de Dios en nuestra vida y que hemos sido perdonados y salvados, hemos sido perdonados y salvados, óyelo bien, con un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito para mi vida. Lo tenía para el apóstol Pablo y es del ejemplo del apóstol Pablo que nosotros podemos aprender algunas cosas y aplicarlas también para nuestra vida. Vamos a seguir leyendo en Hechos, por favor. Porque entonces podríamos hacer la pregunta, ¿no?, que luego vemos por allí en las redes sociales. Bueno, gracias a Dios soy salvo. Gracias a Dios he visto la luz de Dios en mi vida. Ahora soy salvo por gracia, por la gracia de Dios. Dios ha mostrado misericordia sobre mí. Soy salvo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Es todo? ¿De eso se trata? ¿Ya? ¿Eso es la vida cristiana? No, vamos a verlo. Versículo 14, sigue Pablo narrando lo que pasó aquel día en el camino a Damasco con él. Dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi vida. Hay un detalle aquí, mira. Y creo que no está por demás mencionarlo brevemente. ¿Por qué Pablo dice que Dios le habló o Jesús le habló en arameo? ¿Por qué? ¿Por qué poner ese detalle ahí? ¿Por qué? No podría haber nada más dicho el Señor Jesús me habló. Pero dice que él habló en arameo. Y es que resulta que el arameo dicen también los que saben que es lo mismo que el hebreo. Era la lengua que Pablo hablaba, que Pablo dominaba, que Saulo de Tarso dominaba. El punto es este. Dios, el Señor Jesús, se dirigió a Saulo de Tarso de una manera tan clara que él no tendría duda de que era el Señor quien le estaba hablando. Dios le habló de una manera que él le entendería claramente. Por eso es que Saulo dice, Dios me habló y me habló en arameo, en el lenguaje que yo hablo. Yo lo entendí claramente. Claramente escuché su voz hablándome a mí. Y mi hermano, mi hermana, muchas veces Dios nos habla y nos habla de una manera bien clara. Que no hay duda de que Dios nos está hablando a nosotros. Por cierto, fueron dos cosas las que pasaron allí en la vida de Saulo aquel día. Vio una luz del cielo, es decir, la luz de Dios vino sobre él y escuchó la voz de Dios. La luz de Dios y la voz de Dios en su vida. Y lo mismo ha pasado contigo y conmigo. Hemos escuchado la voz de Dios hablando a nosotros. Y
Me viene a la mente aquel pasaje de Hebreos cuando dice, por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Dios te habla, Dios constantemente, de una o de otra manera, te habla. Cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Ahora, el Señor Jesús le habló a Saulo en arameo. De esa manera, Dios quiso dirigirse a Saulo aquel día. Pero mira, mi hermano, mi hermana, piénsalo tantito y seguramente tú y yo estaremos de acuerdo. Muchas veces Dios nos habla y nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, y esta es la principal, a través de su palabra, cuando la leemos, cuando meditamos en ella, cuando la escuchamos. Pero muchas veces Dios nos habla en medio de una situación que Él permite en nuestra vida. Y muchas veces Dios nos habla en medio de situaciones o de circunstancias y lo hace bien claro. Es Dios hablándonos, es Dios queriendo que nosotros escuchemos su voz y entendamos lo que Él quiere enseñarnos o decirnos en medio de una situación. Y a veces son situaciones complicadas, a veces son situaciones difíciles, pero es Dios queriendo revelarnos algo, mostrarnos algo, enseñarnos algo. Cuando eso pase, no endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Continúa Pablo diciendo en el 15, ¿quién eres, Señor?, pregunté, y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí viene versículo 16, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Ahora. Vas, espero que vayas siguiéndome el hilo. Dios tuvo misericordia de Saulo. Saulo vio la luz de Dios sobre él, escuchó la voz de Dios hablándole a él claramente, recibió la misericordia de Dios, recibió la luz de Dios, oyó la voz de Dios. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Bueno, el Señor le dice claramente, versículo 16, ahora levántate, pues me aparecí ante ti. Aquí está, Si preguntamos, si alguna vez te has preguntado, bueno, Dios ya me perdonó, ya tuvo misericordia de mí, ¿y ahora qué? ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué soy hijo de Dios? Bueno, aquí está la respuesta, aquí está el para qué. Ahora levántate, pues me aparecí a ti para, y mira lo primero que menciona, para designarte como mi siervo y testigo. Si tú te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida, aquí está. Dios ha tenido misericordia de ti, la luz de Dios ha venido sobre ti, tú has escuchado la voz de Dios hablándote claramente a ti, tú has sido perdonado, tú has sido salvado, tú has sido adoptado en la familia de Dios. Para esto, este es el propósito, para que seas siervo de Dios y para que seas testigo de Dios, lo mismo que el apóstol Pablo. Para que seas mi siervo y para que seas mi testigo, para que sirvas a Dios. Hermano, hermana, no se trata nada más de que, bueno, ya, gloria a Dios, soy cristiano, todo muy bonito, todo muy agradable en mi vida. Me relajo y me duermo en mis laureles, que por la gracia de Dios todo está bien en mi vida. No. Porque Dios nos ha llamado, entre otras cosas, para servirle a Él, para que seamos sus siervos. Y mira, que una cosa va con la otra. Si Dios nos ha llamado a ser sus siervos, eso implica que Él es, ¿qué cosa? Él es el Señor. ¿Tan claro? Él es el Señor. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, y haremos bien en entender y aceptar esto, porque lamentablemente a estas alturas hay muchas personas que piensan que no es así. Es más, me temo que algunos piensan que es al revés, como que ellos son el Señor y Dios es el siervo al cual yo le doy órdenes y Él me tiene que obedecer a mí y que haga lo que yo le pido.
O le ordeno, porque muchos le ordenan a Dios, ¿no? Muchos cuando oran, entre comillas, no le ruegan a Dios, le exigen a Dios. Para muchos Dios no es el Señor, para muchos Dios es como un sirviente, como una criada a la cual le das una orden y tiene que obedecer. No es así, es completamente al revés. Él es el Señor y Él, el Señor, ahora que te ha mostrado su gracia, su misericordia, ahora que tú has visto su luz y has escuchado su voz, ahora el Señor te dice a ti, ahora levántate y haz lo que te digo. No se trata de que te quedes sentado todo el tiempo. Levántate. Sírveme. Hermanos, es que hemos sido llamados por Dios para eso, para servirle a Él. Sírvele de una o de otra manera, pero sírvele. Que tu vida sea una vida de servicio a Dios. De hecho, debe de ser así. Nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios. Y comento esto porque podemos llegar a cometer el error de que el servicio a Dios tiene que ver nada más cuando la iglesia se reúne aquí el domingo y tiene que ver el servicio con estar aquí predicando o estar ahí ayudando o tocando un instrumento. Eso es parte del servicio a Dios. Pero en realidad toda tu vida tiene que ser una vida de servicio a Dios. Toda tu vida. ¿Ah? Sirves a Dios en la medida en que vives tu vida cada día de tu vida. Sirves a Dios, tú hermana, que Dios te ha dado la bendición de tener a tus hijos. Tú sirves a Dios en la medida en que tú crías a tus hijos en la disciplina y el temor del Señor. ¿Ah? Sirves a Dios en la medida en que tú honras a tu esposo y te sometes a su autoridad. Me quiere picar el mosco. Sirves a Dios, hermano casado, varón que estás aquí, sirves a Dios en la medida en que tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sirves a Dios en la medida en que tú, varón, esposo, hombre que estás aquí, tú haces todo lo posible para que a tu familia no le falte nada, ¿no? Y no solo en términos económicos, sino todas las necesidades que tiene tu esposa y tus hijos. Nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo estás sirviendo a Dios? Porque para eso el Señor te ha salvado. Uno de los propósitos es ese, que tú sirvas a Dios. Sirve a Dios. ¿Cómo? A unos Dios nos llama a servirle de una manera, como el caso mío. A otros les llama a servirle de otra manera. Pero sea de una manera o de otra, sea en un nivel o en otro, todos debemos servir a Dios y hacerlo con reverencia, con temor y con alegría y con responsabilidad. ¿Puedes servir a Dios mientras predicas la palabra igual que su servidor? ¿Puedes servir a Dios haciendo la limpieza de este lugar? ¿Puedes servir a Dios de diferentes maneras? En la semana, creo que hace 1 o 2 días, mi esposa y yo estamos leyendo en estos días el primer libro de Samuel, leyendo precisamente acerca de Samuel, cuando su mamá Ana lo llevó al templo y lo dejó allí al cuidado del sacerdote Elí. Ya cuando Samuel estuvo más grandecito, uno de los versículos que leímos uno de estos días dice que Samuel servía a Dios. ¿Sabes de qué manera? Dice, Samuel servía a Dios ayudando al sacerdote Elí. Así, tan sencillo como eso. Tan sencillo, servir a Dios ayudando a otros. Puedes servir a Dios de una o de otra manera. Bueno, eso es en parte. Le dice el Señor a Saulo, me aparecí ante ti para designarte como mi siervo. Óyelo bien, Saulo. Tú vas a ser mi siervo, y eso implica que yo soy el Señor, y eso implica que yo doy las órdenes, no tú. Yo soy el que da las órdenes, y tú tienes que obedecer. Vas a ser mi siervo, y vas a ser mi testigo. Y eso es algo más que quiero que veamos en el tiempo que nos queda. De hecho, en la mayor parte que ocupa la predicación de hoy, ser testigos de Cristo.
hemos sido perdonados y salvados por Dios, ya lo comenté en primer lugar, para servirle a Él, y en segundo lugar, para ser testigos de Él. ¿Qué implica o qué significa ser testigo de Él? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos da la respuesta. Versículo 16 todavía, después de donde dice, mi siervo y testigo, continúa Pablo mencionando lo que el Señor Jesús le dijo a él. Dile a la gente que me has visto, ¿te fijas? Eso es ser testigo de Cristo Jesús. Dile a la gente, háblale a la gente que me has visto, testifícale a la gente de mí. Dice entonces, dile a la gente lo que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, oye, para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Sale? Así que en el tiempo que nos queda, quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con el evangelismo o con el hecho de compartir a otros el mensaje del evangelio. Y voy a hacerlo haciendo unas preguntas y también respondiendo a estas preguntas. La primera pregunta que tengo aquí anotada es esta. Hablando de predicar el evangelio, la primera pregunta es, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Todos sabemos, lo conocemos, lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles antes de ascender al cielo, ¿no? Después de que resucitó, lo que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez la pregunta, ¿por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué? Bueno, la respuesta nos la da el apóstol Pablo, versículo 19. Después de que comentan lo que el Señor Jesús le dice, dice en el versículo 19, por tanto, oh rey Agripa, ¿qué hizo él? Obedecí. ¿Por qué debemos predicar? Por obediencia. Por obediencia. Obedece al Señor. Él es el que dice, vayan y hagan discípulos. Él es el Señor, recuerda, Él es el Señor, no tú ni yo. Él es el Señor, Él da la orden y nosotros debemos obedecer. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, mira, ante una orden del Señor, de Dios, solamente hay dos opciones. Una, obedeces, o la otra, o desobedeces. No hay más. Obedeces o desobedeces. No hay término medio. No hay aquello de que obedezco a medias. No. O eres obediente o eres desobediente. O eres obediente o eres rebelde a la voz de Dios. No seas rebelde a la voz de Dios. Y sigue el ejemplo del apóstol Pablo y obedece. Él mismo dice, por tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. En otras palabras, él dice, obedecí a Dios. Dios tuvo misericordia de mí y me designó para que yo fuera su siervo y su testigo y me envió a predicar a los gentiles y yo obedecí. Grábate esto, hermano, hermana, que estás aquí. Y es bien sencillo, pero es importante. No obedecer a Dios es ser rebelde a Dios. No le busques, no le des vueltas. ¿Ah? Si no quieres obedecer a Dios, es que estás en rebelión en contra de Él. Estás siendo un rebelde en contra de Él, en contra de su autoridad, en contra de su palabra. ¿Ah? Así que no obedecer a Dios, eso es rebeldía en contra de Dios. Y la rebeldía en contra de Dios, tarde o temprano, traerá sus consecuencias. Y lamentablemente muchas veces son consecuencias negativas, desagradables. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Ya la respondimos.
Una palabra bien sencilla, obediencia. Obedece. La siguiente pregunta es, ¿para qué? La primera fue ¿por qué? Ahora es ¿para qué? ¿Para qué debemos predicar el Evangelio? Bueno, la respuesta la tenemos en los versículos que ya leímos. Lo que el Señor Jesús le dice a Saulo, nuevamente versículo 16, ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto, en otras palabras, predícales, háblales, testifícales de mí, y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, y aquí viene la respuesta, ¿para qué? Para que les abras los ojos. Número 1, ¿para qué debemos predicar el Evangelio? Para que los que están en oscuridad, para que los que están ciegos espiritualmente, les sean abiertos los ojos, así como pasó contigo y conmigo, porque un día tú y yo también estábamos en oscuridad, un día tú y yo también estábamos ciegos espiritualmente hablando. Hasta que alguien nos mostró y nos habló el mensaje del Evangelio y la luz de Dios vino sobre nosotros y entonces nosotros pudimos ver. ¿Para qué debemos predicar el Evangelio? Para que les abras los ojos, le dice el Señor Jesús a Saulo. Número 1, para que vean, para que la gente vea. Para que la gente pueda ver a Dios y pueda ver quién es Dios y pueda ver su condición en la que están. En segundo lugar, dice el pasaje, para que les abras los ojos, versículo 18, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. ¿Te fijas? Lo que estamos mencionando. La gente que está sin Dios, está sin esperanza, está en oscuridad total, no pueden ver, no se dan cuenta, están como estaba Saulo de Tarso, en total oscuridad, y esa oscuridad en la que él estaba le llevó a pensar que era su obligación acabar y oponerse al nombre de Cristo Jesús. Entonces debemos predicar el Evangelio para que la gente pueda ver, para que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Mira lo que dice también el versículo 20. Dice Pablo, primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles. 2 puntos. Aquí viene lo que Pablo predicaba. ¿Qué es lo que predicaba? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Otra vez la pregunta, ¿para qué debemos predicar el Evangelio? Para que se arrepientan de sus pecados, para que la persona a la que le predicamos el Evangelio se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Ese es el propósito, ese es el fin. Que la persona se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. Y una vez que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios, entonces pasen lo que ya leímos en los versículos anteriores, que pasen de la oscuridad a la luz y que pasen del reino de Satanás al reino de Dios, o del poder de Satanás, como dice, a Dios mismo. ¿Te fijas? Para eso necesitamos, para eso debemos predicar el perdón de pecados. Porque cuando hagan eso, insisto, cuando una persona reconozca su pecado y se arrepienta de su pecado y vaya a Dios por medio de Cristo Jesús pidiéndole perdón, esa persona va a recibir lo que dice Pablo en el versículo 18, en la segunda parte. Entonces, ¿qué pasará con ellos? Recibirán, ¿qué cosa? El perdón de sus pecados y se les dará un lugar. Oye, no, mira, esto es maravilloso. Recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Amigas? Por cierto, es por la fe que obtenemos todas estas cosas. Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, un pecador puede recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, un pecador puede formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Así que ¿para qué debemos predicar el Evangelio? Para todas estas cosas que estamos viendo aquí.
Predica el Evangelio. Predica el Evangelio, mi hermano, mi hermana. Para eso Dios te ha perdonado y salvado. ¿Mm? Una cosa más. Debemos obedecer a Dios, igual que Saulo de Tarso, debemos obedecer a Dios, debemos predicar el Evangelio y debemos predicar el Evangelio aunque, aunque dice el apóstol Pablo en el versículo 19, yo obedecí la visión del cielo. 20, le prediqué tanto a judíos como a gentiles. Y a todos, tanto a judíos como a gentiles, les prediqué lo mismo, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. En eso estaba el apóstol Pablo cuando, versículo 21, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. ¿Qué nos enseña esto? Lo que estoy mencionando. Debemos obedecer a Dios y debemos predicar el mensaje del Evangelio aunque la gente te ataque, aunque la gente te ofenda, aunque la gente te agreda, aunque la gente quiera matarte, o aunque la gente se burle de ti. Porque mira lo que pasó con Pablo cuando estaba dando su testimonio delante de Agripa y de Festo. Vamos a seguir leyendo, miren. Versículo 24, vamos a brincarnos al 24. Está Pablo hablando y de repente Festo, el gobernador, lo interrumpe y le grita, Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. ¿Te fijas? Y vuelvo con lo mismo, debemos obedecer a Dios y debemos predicar el mensaje del Evangelio aunque pasen este tipo de cosas en nuestra vida. Y van a pasar, en mayor o en menor grado, pero van a pasar. Va a haber oposición, va a haber sufrimiento, va a haber ataques de una o de otra manera, van a pasar. Debemos predicar el Evangelio aunque nos persigan, aunque se burlen de nosotros, aunque te digan, estás loco. ¿Alguna vez, por cierto, te han dicho, estás loco? Bueno, podemos decir, probablemente Pablo pensaría así, ¿no? Y si no, bueno, nosotros podríamos decir esto, bueno, si creer en Cristo Jesús y predicar su palabra es estar loco, entonces estoy loco. Pero esto nos debe llevar a recordar y a tener en la mente algo más, hermano. Mira, nuestra responsabilidad, nuestro deber es obedecer, igual que Saulo, obedece. Por tanto, obedecí. Así, tal cual, obedecí. No me quejé, no pregunté por qué, no puse excusas, obedecí, simplemente. Obedece, hermano, hermana, obedece. Y hago énfasis en esto porque a estas alturas, lamentablemente, son muchos los que no predican el Evangelio. ¿Sabes por qué? Por miedo a la burla. Cierran la boca y se quedan callados. Por miedo a la burla. ¿Qué va a decir la gente de mí? O miedo al rechazo. Son muchos los que, por miedo al rechazo o por miedo a la burla, a lo mejor dicen, bueno, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo igual que Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, lo predico. Pero igual, esto lo vemos mucho en estos tiempos. Son muchos los que por miedo a la burla o por miedo al rechazo, suavizan o diluyen o rebajan el mensaje del Evangelio. Para que la gente nos ofenda, ¿no? ¿Para qué le voy a decir a la gente que es pecador y va camino al infierno? Se va a ofender, se va a enojar y no quiero tener problemas con él o con ella. Mejor nada más le digo que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida.
que no se moleste, que no se ofenda. Y lo más importante, que no se burle de mí, porque si no, me va a decir que estoy loco. Grábate esto, hermano, hermana, grábatelo. No buscamos agradar a la gente. En la tarea de predicar y de anunciar a otros el mensaje del Evangelio, no buscamos agradar a la gente. No debemos hacer eso. Buscamos agradar a Dios. Que ese sea tu propósito. Agradar a Dios, no a la gente. Predica la palabra. Si la gente se ofende, bueno, ni modo. Pero tú obedece a Dios. Y esto creo que me lleva al siguiente punto que quiero mencionar. Ya mencioné que debemos obedecer a Dios y predicar el Evangelio, aunque nos persigan, o se burlen de nosotros, o nos quieran matar, o nos llamen locos. La siguiente pregunta: ¿cómo debemos predicar el Evangelio? ¿Cómo? Bueno, número 1, confiando en Dios. A Pablo lo querían matar más de una vez. Por eso, por predicar el Evangelio. Y vemos en el Nuevo Testamento lo que sufrió Pablo por causa del Evangelio. Lo persiguieron, lo golpearon, en una ocasión lo apedrearon y lo dejaron medio muerto. De hecho, lo dieron por muerto. Él mismo dice en otra ocasión que, creo que en 5 ocasiones, ¿no?, recibió 40 azotes menos 1. En 5 ocasiones. ¿Sabe cuánto es eso? En su ministerio, el apóstol Pablo recibió poco menos de 200 azotes, latigazos, por causa del Evangelio. Y con todo eso, el apóstol Pablo era un hombre que confiaba en Dios. Y eso es lo primero que quiero mencionar. ¿Cómo debemos predicar el Evangelio? Número 1, confiando en Dios. Déjame leer nuevamente el versículo 21. Dice Pablo: unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero, dice el 22, pero Dios, óyelo bien, Dios me ha protegido hasta este mismo momento. ¿Te fijas? Sí, habrá oposición, habrá rechazo, habrá ataque, habrá persecución, habrá burla. Pero Dios es fiel, Dios es fiel. Y al igual que con Saulo, óyelo bien, Dios te va a proteger a ti. Y te va a proteger no para que, volvemos a lo mismo, no para que tú estés tranquilo diciendo: amén, qué seguro estoy, Dios me guarda y todo. Mira lo que dice Pablo, 22 nuevamente. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento. ¿Para qué? Para que yo pueda dar testimonio a todos. Para que yo no me detenga. Para que yo siga anunciando el mensaje del Evangelio, desde el menos importante hasta el más importante. Así que, en primer lugar, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? Número 1, confía en Dios. Confía en Dios. En medio de la persecución, en medio del rechazo, en medio de las burlas, confía en Dios, quien ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Confía en Dios, que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? Con fidelidad a la palabra de Dios. Con fidelidad a la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en la segunda parte del versículo 22. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. No enseño nada que no diga la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo en otras palabras. Cuando prediques el Evangelio, hazlo con fidelidad a la palabra de Dios, siendo fiel a Dios y a su palabra. Y mira lo que dice más adelante Pablo en el versículo 25 también. Pablo respondió, cuando Festo le dijo: ¿estás loco? Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Así que habla con fidelidad a Dios y a su palabra. Habla únicamente lo que dice Dios en su palabra. Habla la pura verdad. Habla eso. A eso estamos llamados, a hablar la palabra de Dios. En otras palabras, no le añadas ni le quites nada a la palabra de Dios.
No trates de suavizarla para que la gente no se ofenda, para que la gente no se enoje. Y algo que también es importante y que lamentablemente también se ve mucho en este tiempo: no prometas nada que Dios no promete en su palabra. ¿Sabes qué es lo que Dios promete en su palabra al pecador? Lo único que Dios promete al pecador es una cosa: es perdón de pecados. Y un lugar en el pueblo de Dios, lo hemos leído. Así que a la hora de predicar el mensaje del Evangelio, no le añadas, no le quites, no lo suavices, no lo hagas que suene agradable. Y ese es un mal que está llenando muchísimos lugares a estas alturas. Hombres llamados predicadores que no quieren de ninguna manera ofender a la audiencia, a la congregación, y lo único que hacen es hablarle a la gente para hablarle bonito, que no se ofendan, acariciándoles los oídos, nada más. Hazlo confiando en Dios, hazlo con fidelidad a la palabra de Dios, habla la pura verdad de la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el mensaje que debemos anunciar? Ya lo leímos, pero quiero otra vez leerlo y mencionar algo. ¿Cuál es, en resumen, en especial, cuál es el mensaje que debemos hacerle saber a la gente a la hora de que predicamos el mensaje del Evangelio? Versículo 20. La segunda parte del versículo 20. Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Ese es el mensaje. Arrepentimiento. Arrepentimiento de pecados. Junto con eso, obviamente, hablarles o hacerles ver que para eso vino Cristo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso vino. ¿Ah? Arrepentimiento de pecados, todos tienen que arrepentirse, y la otra, volverse a Dios. Tienen que volverse a Dios y demostrar, como dice al final del versículo 20, que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. En una palabra, conversión. Conversión, ese es un término que conocemos muy bien como cristianos, conversión. Pero cuidado, que podemos confundirnos con esa palabra, Cuidado. Y aquí déjame mencionar algunas cosas brevemente con respecto a la conversión. Mira, la conversión no es solo un cambio de comportamiento. Repito, la conversión, como lo enseña la palabra de Dios, no es solamente un cambio de comportamiento. Cuando una persona se convierte a Dios, obviamente hay un cambio. Pero el cambio no viene por sí mismo, ni viene por sí solo. El cambio no es el fin en sí mismo. La conversión tampoco es un cambio de religión. No predicamos para que la gente cambie de religión. No predicamos para que la gente se porte bien. Predicamos para que la gente se convierta, que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Eso es conversión. Arrepentirse de los pecados y volverse a Dios reconociéndolo como el Señor. Y eso implica, ahora sí, un cambio. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios y lo reconoce como el Señor y quiere vivir para el Señor, entonces ha de haber un cambio. La verdadera conversión implica un cambio de vida. La verdadera conversión implica, como lo hemos leído en los versículos anteriores, implica pasar de la oscuridad a la luz. Hay un cambio. Eso es conversión. La verdadera conversión implica pasar del poder de Satanás a Dios. Hay un cambio. No solamente se trata de portarse bien. No solamente se trata de hacer cosas buenas. Mira, las buenas obras, las cosas buenas, por sí solas, no sirven de nada.
Las buenas obras deben ser el resultado del arrepentimiento y del volverse a Dios. Es decir, las buenas obras deben ser el resultado de una conversión genuina, donde hay arrepentimiento y hay un volver a Dios. Así que buenas obras sin conversión no sirven de nada. Y conversión, y tenemos que decirlo entre comillas, conversión sin buenas obras, en realidad tampoco es conversión. Hay muchas personas que dicen que se han convertido, que son cristianos, que aman a Dios, que son hijos de Dios, pero su vida sigue igual. Y si su vida sigue igual, quiere decir que en realidad no es así como ellos dicen. Así que para esto predicamos el Evangelio. Para que la gente se convierta. Para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Para eso. Y junto con este mensaje, obviamente, predicamos también lo más importante. Predicamos a Cristo. A Cristo. Es parte del mensaje. En palabras del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando le escribe a los Corintios y les dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Ese es el mensaje. Y junto con lo que ya mencioné, que todos tienen que arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Y todos necesitan escuchar este mensaje, tanto judíos como gentiles, dice el apóstol Pablo. Y en eso estaba, y mira, es curioso, bueno, ni tanto, porque en cuanto Pablo mencionó la palabra gentiles, junto con la palabra judíos, en ese momento Festo lo interrumpe, y Festo era gentil. Lo interrumpe y le dice: Pablo, estás loco. Estás loco. Mira, es lamentable, pero pasa mucho. La luz de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios está disponible para mucha gente. Mucha gente tiene a su alcance la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Pero no todos quieren recibirlo. Muchas veces mucha gente está expuesta a la luz de Dios y no quieren venir a Dios. Lo rechazan y hacen lo mismo que Festo en aquella ocasión y se burlan y dicen: estás loco. Mira, creo que esto nos enseña algo. La luz de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios están disponibles para todos, pero no todos quieren recibirlo. Son muchos, lamentablemente, muchos los que no quieren arrepentirse de su pecado. Son muchos los que no quieren volverse a Dios. Son muchos los que rechazan la luz de Dios. Son muchos los que están en la condición en la que habla el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, cuando dice, hablando de Cristo Jesús, que la luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Esa es la condición del ser humano en general. La luz, es decir, Cristo Jesús, el Mesías prometido, vino al mundo, pero la gente amó y ama más la oscuridad que la luz. Y dice el por qué: porque sus acciones eran malas. No quieren venir a la luz porque saben su vida, porque sus acciones son malas. Todos los que hacen el mal odian la luz, dice ahí el pasaje de Juan, y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Se fijan? Esa es la realidad, la condición de muchísima gente.
Tienen a su disposición la luz de Dios, tienen a su disposición la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero no quieren venir a Él. Se niegan a recibirlo porque no quieren que sus pecados sean descubiertos. Vamos avanzando y vamos terminando, ya se acaba el tiempo. Una pregunta más: ¿a quiénes debemos predicar el Evangelio? Bueno, la respuesta también la vemos aquí en palabras del apóstol Pablo, versículo 22. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio. ¿A quiénes? A todos, desde el menos importante hasta el más importante. A todos los que Dios te dio oportunidad de predicarles el Evangelio. A todos. ¿Tienes oportunidad en la semana de hablarle a alguien? Háblale. ¿Tienes oportunidad el otro día después de hablarle a otra persona? Háblale. Porque todos, desde el menos importante hasta el más importante, necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Todos necesitan arrepentirse de sus pecados. Todos necesitan volverse a Dios. Todos necesitan la luz de Dios en su vida. Todos. Tu familia, tus conocidos, tus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Todos necesitan el mensaje del Evangelio. No seamos, me incluyo yo también, no seamos rebeldes a la voz del Señor. Recuerda, Él nos ha llamado para que le sirvamos a Él y para que seamos sus testigos. No seamos rebeldes. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Y por cierto, mira lo que dice él más adelante en el versículo 29. Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración, oye, que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, que lleguen a ser como yo, excepto, dice él, por estas cadenas. Pablo lo tenían encadenado allí. Pero dice, yo le ruego a Dios que lleguen a ser todos como yo. ¿Y a qué se refiere Pablo? Bueno, yo creo que se refiere a lo que él dice, a que lleguen a ser como yo, siervos del Señor y testigos del Señor, que le sirvan a Él y testifiquen de Él. Así que predica el Evangelio, obedece a la voz de Dios, no seas rebelde a la voz de Dios, pero hazlo, aparte de lo que ya vimos, sabiendo que tu responsabilidad es abrir tu boca, es abrir la palabra y enseñar o predicar fielmente la palabra de Dios. Y hasta ahí nada más. Ni tú ni yo tenemos la responsabilidad de convertir a nadie. De hecho, no podemos. Eso es responsabilidad del Espíritu Santo. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que convence a las personas, dice el Señor Jesús, de pecado, de justicia y de juicio. Esa es labor del Espíritu Santo. Eso lo hace Él solamente. Tu labor y mi labor es testificar de Cristo, es hablar a otros de la buena noticia de Cristo Jesús. Así que cuando prediques el Evangelio y no veas el resultado que tú esperas recibir, o peor aún, cuando prediques el Evangelio y la gente te ataque o se burle de ti y te digan que estás loco o te quieran agredir, bueno, deja el asunto en manos de Dios. Confía en Dios. En aquel día, en aquel lugar, eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo y con la gente que estaba escuchándolo. Esa gente ese día tuvo a su disposición la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Se vieron expuestos a la luz de Dios, oyeron la voz de Dios. ¿Y sabes qué hicieron? Lo rechazaron. Todos lo rechazaron. Versículo 24 otra vez. De repente Festo gritó: Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, mira cómo Pablo se dirige al rey, Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en un cristiano en tan poco tiempo?
¿Ves la respuesta de este hombre? ¿Ves la insensatez de ese hombre? ¿La necedad de ese hombre? En otras palabras, lo que le dice a Pablo, se necesita mucho más que lo que tú estás haciendo para que alguien como yo, un rey como yo, se convierta en uno de esos cristianos detestables y despreciables. Recuerden que la palabra cristiano en ese tiempo se usaba muchas veces en términos despectivos. Así que la idea de las palabras de Agripa es esa. Se necesita mucho más para hacer que yo me convierta en uno de esos cristianos despreciables y detestables. Es interesante cómo lo traduce la Reina Valera. La Reina Valera lo traduce de esta manera. Las palabras de Agripa las traduce así y le dice a Agripa a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Por poco. Y yo quiero usar esa frase para mencionar lo que quiero mencionar ahora. Por poco. Casi. Pero no. Hay quienes casi son cristianos. Hay quienes por poco son cristianos, pero no lo son. Agripa conocía las Escrituras. Agripa, recuerdan, era un experto en asuntos judíos. Sabía de esas cosas. Escuchó la verdad del Evangelio por medio de Pablo, pero se negó a creer. Tuvo a su alcance la gracia y la misericordia de Dios, pero la rechazó. Vio la luz de Dios, pero no quiso venir a ella. Por poco. Estuvo así, mira, así, a nada, a un paso, por poquito, por un pelito, permítame la expresión. Ya merito. Pero no. No quiso, no le importó, lo rechazó, lo despreció. Oye bien, y óyelo bien. Y esto va para todos. Ser casi cristiano es no ser cristiano. Ser casi salvo es no ser salvo. Es tan absurdo, como dicen algunos, y voy a usar ese ejemplo que usan algunos, como si, por ejemplo, en el caso de Anel, con tu permiso, Anel, que Anel dijera: estoy medio embarazada. ¿Y eso qué, no? O sea, ¿cómo que medio embarazada? O estás o no estás. La salvación es lo mismo. Ser cristiano es lo mismo. O eres o no eres. O eres salvo o no eres. No hay término medio. No hay. Estar, oigan bien, estar cerca del cielo es estar fuera del cielo. Así como podríamos decir aquí de nuestro país, de México, ¿no? Estar tan cerca de Estados Unidos no significa que estemos en Estados Unidos. Estar tan cerca del cielo no significa que estés en el cielo. Así que termino con esto. Ya vimos la respuesta, la reacción de Festo, de Agripa ante el mensaje del Evangelio. Simple y sencillamente lo rechazaron, lo despreciaron, se burlaron y lo rechazaron. ¿Y tú? ¿Y tú que estás aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú que estás aquí, que semana a semana estás aquí? Pregunta: ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres? Porque recuerda, ser casi cristiano es no ser cristiano. Estar así de ser salvo es no ser salvo.
Estar a un paso del cielo es estar fuera del cielo. Y Agripa y Festo y todas esas personas que han rechazado el mensaje del Evangelio, cuando estén delante de Dios, no podrán decir de ninguna manera, no podrán decir que Dios es injusto, no podrán. No podrán decir que nunca tuvieron a su alcance la gracia y la misericordia de Dios, porque sí lo tuvieron. No podrán decir que Dios no quiso salvarlos a ellos, porque fueron ellos los que no quisieron ser salvados. El capítulo 26 de Hechos termina en el versículo 30 diciendo: entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mira qué locura, qué necedad, qué insensatez. Tuvieron en ese momento la oportunidad de volverse a Dios, de arrepentirse de sus pecados. Escucharon la voz de Dios, vieron la luz de Dios y lo rechazaron. Simplemente, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie y se fueron. ¿Y qué vas a hacer tú el día de hoy? ¿Harás lo mismo? Simplemente ya estás ahorita, ay, ya que termine, ya. ¿Te pones de pie y te vas? Creyendo que ya cumpliste con estar aquí sentado, oyendo, creyendo que ya casi soy cristiano, ya casi soy salvo. Recuerda, no es así, o eres o no eres. Y no vaya a ser que Dios te llame a su presencia en esa condición, creyendo, bueno, yo soy casi cristiano, pero yo creo que sí la libro. Y te vas a presentar delante de Dios. Y oh, desilusión. No habrá nada que hacer, no habrá nada que decir a tu favor ni en tu defensa. Y escucharás solamente una palabra: culpable. Oh, que Dios tenga misericordia de aquellos que han escuchado vez tras vez el mensaje del Evangelio y han cerrado sus oídos y su corazón y han sido rebeldes a la voz de Dios. Que Dios tenga misericordia. Pónganse de pie, por favor.